Que el Señor les bendiga. Soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en español y en esta tarde estamos contentos de que estés con nosotros a través de estas plataformas. Estamos en la semana número 4 de esta serie que hemos llamado Palabras Finales y estamos basados en el segundo libro del apóstol Pablo a Timoteo. La semana pasada hablábamos un poco acerca de no avergonzarnos del Evangelio, de dar testimonio de la palabra de Dios. Y esos son los encargos que el apóstol Pablo le hace a Timoteo. Y vimos a la semana antepasada, también hablamos acerca del poder de la influencia. Entonces, esta tarde vamos a hablar acerca del valor de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el encargo que Pablo le hace a Timoteo? Y creo que ese encargo es igual para nosotros. Obviamente que los conceptos, la palabra en sí, la Biblia y la palabra que Dios nos ha dado, obviamente que tiene una gran competencia y esa competencia es la cultura de este mundo. Por ejemplo, Kenneth Locke tiene un escrito, una declaración en cuanto al culto a la cultura. El culto a la cultura. Ustedes saben que el mundo tiene sus propios valores. Y parte de eso en la cultura que vivimos, por ejemplo, él dice, la cultura te persigue. El mundo quiere que seas su seguidor. Te corteja con placeres, el poder, la fama y fortuna. Y todo lo que viene junto con eso. Entonces, no hay duda de que esto es atractivo. El mundo quiere que nosotros nos convirtamos en esos seguidores. El culto de nuestra cultura te proporciona la distracción, toda la distracción posible para que usted y yo no nos concentremos en aquello que es importante, y especialmente en los valores y defender los valores que tenemos como cristianos que son subsacados de los principios de la palabra de Dios. Nos pone el mundo en una corredor sin salida, presentándonos incluso la lujuria, creencias religiosas vacías, etcétera, etcétera. Entonces, es fácil pasar por alto y olvidarnos de que usted y yo somos, si tú eres creyente, de que somos el objetivo principal del mercado de esta cultura. Obviamente que Él quiere que nosotros dediquemos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro dinero y que todo esto va en contra, obviamente, de los principios de la palabra de Dios. Y el mundo es atractivo y tiene ahí esta competencia y pelean por nuestra atención, pelean por nuestro tiempo. Por lo tanto, si hay un culto a la cultura, ¿por qué tenemos que rendirle culto a la cultura cuando debemos de rendirle culto a aquel quien lo merece? Yo no conozco personalmente a este personaje que hizo esta declaración, a Kenneth Locke, pero estoy completamente de acuerdo que hoy más que nunca, es nuestra opinión, de que realmente los creyentes a veces no tenemos una convicciones firmes, a veces no tenemos, no sabemos a veces ni lo que creemos por todas las filosofías que vienen a nuestro tiempo. Entonces, necesitamos tener unas convicciones sólidas en nuestra vida, como dice la palabra de Dios. Y esto es, creo, parte de lo que Pablo le dice a Timoteo en estos pasajes. Y como ustedes saben, la estructura que usamos para estos pasajes, que es versículo por versículo, es qué es lo que dice la Biblia, qué significa y luego cómo lo podemos poner por práctica en nuestra vida, porque es una de las cosas importantes. Entonces, lo que dice el pasaje, el versículo 13 al versículo 15, son los pasajes de este día, dice lo siguiente. Dice, con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste, dice Pablo.
Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la buena doctrina o la buena enseñanza que se te ha confiado. Ya sea que todos los que ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Figelo y Hermógenes. Ahorita vamos a llegar a ese último versículo, porque es muy importante en lo que estamos hablando. En este pasaje tenemos por lo menos 4 palabras muy claves e importantes. La primera palabra es retén. La idea del retener es retener la posición de algo. Absorberlo, continuar reteniendo. Es la palabra que dice Pablo, retener esto. Y luego viene la doctrina, que la doctrina, si la podemos definir como un conjunto de creencias o reglas encontradas obviamente en la palabra de Dios. Y la otra palabra es la palabra guardar, velar, con el fin de proteger contra el daño o prejuicio. Ese es guardar. Y luego viene la palabra confiar, es poner algo al cuidado de alguien. Y estos son palabras claves de las recomendaciones o el encargo que el apóstol Pablo le está haciendo a Timoteo. Pablo incluso le va a decir a Timoteo de que estas sanas palabras, esta sana doctrina, esta buena doctrina, lo va a defender, te va a ayudar cuando te seas sacudido por las falsas doctrinas e incluso las enseñanzas populares de aquel entonces. Que enseñanzas populares que de alguna forma no coinciden con lo que dice la palabra de Dios. Entonces, vivimos hoy en una época en la que lo popular, la cultura popularmente es más llamativa y está en una guerra abierta contra lo que dice la Biblia o contra la Biblia. Es más, esto es lo que algunos llamamos la sana doctrina, cómo nosotros debemos de guardar, de proteger, de cuidar lo que nos ha confiado. Dios nos ha confiado un mensaje que debemos compartir, un mensaje que debemos transmitir y nos ha confiado. Dios ha tomado riesgos con nosotros al confiarnos un mensaje tan importante como el mensaje de la muerte y resurrección de Jesús. Y Dios nos ha confiado eso. Ahorita vamos a ver un poco más de eso. En relación a las doctrinas y en relación a la enseñanza, esto está diseminado por todas partes en la Escritura. Pero específicamente, por ejemplo, en el libro de Hechos, la Biblia dice que la gente, el pueblo de Dios, estaba comprometido a estudiar, a enseñar, a aprender de la doctrina de los apóstoles. También tenemos, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, habla de mantenernos firmes en la doctrina, en la palabra. En Primera de Timoteo, capítulo 1, se nos dice que no vivamos conforme a los pecados de este mundo, sino que nos mantengamos firmes. En el libro de Tito, por ejemplo, capítulo 1, se nos dice que se mantengan firmes en la doctrina. Y luego en Apocalipsis dice también que debemos aferrarnos a la doctrina, a la enseñanza, hasta que Cristo regrese. Entonces, esto está por todas partes en la Escritura. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con aquello que llamamos la teología del buffet doctrinal. Eso es muy común el día de hoy. Han salido tantas enseñanzas y algunas enseñanzas basadas en interpretaciones personales, individuales, lo cual la Biblia dice que la palabra de Dios no es de interpretación individual. Entonces, pero han salido un montón de doctrinas por ahí y se ha hecho prácticamente una ensalada de creencias, de doctrina, de aquel y lo que opina aquella otra persona y se ha formado esta ensalada, y muchos del cristiano del día de hoy están sacando de aquí, sacando de allá, sacando un poquito de aquí, y en realidad no hay una convicción genuina, real. ¿Por qué? Porque muchas de estas enseñanzas que son doctrinas de hombre en realidad no coinciden con lo que dice la Biblia, lo cual es un punto muy importante. Entonces,
creo que se acerca de la palabra de Dios. Quiero decir que vamos a llegar a algunos versículos, por ejemplo, donde habla de que la Biblia es útil para enseñar y redarguir todos estos aspectos. Entonces, tenemos que tener cuidado, estas son advertencias del apóstol Pablo, tenemos que tener cuidado de lo que nosotros creemos, no de lo que otras personas creen. En nuestra denominación esto ha sido por muchos años. Simplemente estamos copiando lo que otros decían, la interpretación o el entendimiento de otras personas de la palabra de Dios, y las tenemos por hecho, como si estas personas fueran infalibles. E incluso por eso es que a veces nos encontramos simplemente repitiendo lo que de la convicción de aquella persona, de nuestros ancestros, de personas teólogas, estudiosos, de comentaristas, lo cual es muy importante porque nos ayudan a entender algunos aspectos. Pero hay que entender algo en esto, es que ningún teólogo, ningún ser humano es infalible, no tiene todas las respuestas de la Biblia, no tiene de alguna forma ningún teólogo tiene una verdad o una interpretación absoluta de la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de lo que creemos, porque nos podemos encontrar en la vida simplemente recalcando o comunicando o incluso repitiendo lo que otras personas creen. Ahora, Dios ha usado estas personas y Dios ha usado estos comentaristas y Dios ha usado teólogos, sí, pero nosotros como creyentes tenemos el maestro que debe de ser el maestro principal en nosotros, que es el Espíritu Santo. Él nos va a guiar a toda la verdad, nos va a iluminar en el proceso de estudiar y aprender de esa palabra eficaz que dice el apóstol Pablo. Entonces, muchos de nosotros realmente no entendemos a veces lo que dice la palabra de Dios, y por lo tanto cuando nos enfrentamos a la cultura o no estamos seguros a veces de qué camino tomar. A veces no tenemos una postura clara, de los problemas sociales que tenemos el día de hoy, porque no conocemos lo que dice la palabra de Dios en cuanto a eso. Y a veces tratamos o preferimos mejor apartarnos o abolirnos de todo eso. Y por ejemplo, en esta cultura, nosotros como cristianos ya no podemos, en esta cultura que estamos hoy, ya no podemos permanecer neutrales. No podemos nosotros permanecer neutrales sobre estas grandes ideas, sobre estos grandes temas controversiales del día de hoy. No podemos avergonzarnos de lo que dice la palabra de Dios, más bien tenemos que aferrarnos a eso, e incluso de los mandamientos morales que se encuentran en las Escrituras, y debemos aferrarnos a las Escrituras, debemos aferrarnos con convicción a lo que dice la palabra. Entonces, nosotros tenemos que aferrarnos con toda convicción. No debemos distorsionar, ni diluir, ni eliminar estas palabras que se nos han confiado. Tampoco debemos agregar nada a lo que se nos ha confiado. Debemos hacerlo y se nos ha confiado esta palabra, y debemos protegerla mediante el poder del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que tener cuidado de lo que creemos. ¿Cuál es lo que creo? No lo que creen otras personas. También tenemos que tener cuidado de cómo nosotros guardamos el estándar de la palabra de Dios. Cómo la defendemos de alguna forma. Porque esto le hemos usado, porque ¿sabe qué? A veces hemos usado la Escritura por mucho tiempo como un látigo contra las personas. Y Pablo nos dice que debemos con fe y con amor, con fe, estando convencido, seguro, confiado en que esa es la verdad, en que eso es lo que dice Cristo en su palabra. Pero también está el ingrediente del amor. Cuando usted y yo vamos a guardar o a defender o a compartir la palabra, tenemos que hacerla en amor. Alguien dijo, un hombre muy sabio dijo,
decía él, predica la palabra, la verdad y la mentira saldrá sola. No necesitamos nosotros a veces humillar a las personas o burlarnos de las personas o lo que creen otras personas de otras religiones, etcétera, etcétera, para predicar la verdad. Jesús fue nuestro ejemplo. Él nunca se burló de la creencia de otras personas. Porque yo no puedo esperar que otra persona tenga conceptos similares a los míos y a lo que dice y alineados con la palabra de Dios si esa persona no es un hijo de Dios, un creyente. Entonces debemos compartirla con amor. Obviamente que lo que vamos a decir, lo que vamos a presentar, no va a ser popular ni para el no creyente, ni aún para los cristianos. Y posiblemente no les va a gustar lo que tú y yo les enseñemos. Eso está, no hay discusión en eso. Porque la palabra de Dios ciertamente trae ciertas cosas que son divisivas en la palabra. Llegamos, por ejemplo, a un punto crucial en el último versículo de la palabra de Dios, donde dice Pablo, sabes que todos los hermanos de Asia se están alejando. Y luego menciona a dos personajes. Pablo no es su forma, no es su estilo mencionar personas, pero aquí menciona a dos personas, que es en el caso de Figelo y Hermógenes. Él dice, estas dos personas están realmente en el récord, son las personas que se han desertado del equipo, se han desertado del grupo. Entonces, recordando que la palabra obviamente es divisiva, porque causa división la palabra, porque son dos conceptos diferentes. El concepto moral de este mundo con el concepto moral de la palabra de Dios son totalmente opuestos. ¿Y quién tiene el poder? ¿Quién tiene la razón? Obviamente el creador del universo, el que tiene obviamente el valor de lo que nosotros enseñamos es los conceptos que están determinados en la palabra de Dios. Pero la Biblia en sí, la enseñanza, la palabra, es divisiva, causa división entre las familias, creyentes y no creyentes. ¿Por qué? Porque los conceptos son opuestos en realidad a esta cultura. El cosmos, como dije, el mundo, lo que llama el cosmos, como lo habla el apóstol Juan, tiene sus propios valores. Y esos valores realmente son contrarios a lo que dice la palabra de Dios. Y por eso es que hay tanta controversia, por eso es que hay tanta confusión. Y es más fácil seguir los valores de este mundo, sin duda. Entonces, nosotros vivimos en esta sociedad de personas que están desertando. La gente está desertando, la gente se aleja. Muchos creyentes se están alejando porque no les gusta lo que oyen, no les gusta lo que dice la palabra de Dios. Y realmente nosotros tenemos la oportunidad de enseñar esa palabra y aceptar lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Al cabo es la palabra de Dios. Entonces, la gente se está alejando, hoy más que nunca se está alejando. Hay datos tristes en nuestro tiempo, por ejemplo, que un 75% de los jóvenes se están alejando de la fe. Ahora, esto es alarmante. Pero ¿por qué los jóvenes se están alejando de la fe? Porque no hay convicciones, no hay seriedad, no hay profundidad en la palabra de Dios. No se están aferrando con el poder del Espíritu Santo para poder mantenerse firmes. Y se están alejando. Muchos de los jóvenes llegan a la universidad, al colegio, y se enfrentan ante las filosofías y conceptos de un maestro que es ateo, agnóstico, de otra enseñanza, y luego ya pone dudas en sus convicciones, pone dudas en su corazón y en su mente, y ya los muchachos comienzan a alejarse de la fe. Esto no es nuevo, esto estaba pasando también en el tiempo del apóstol Pablo. Muchos de los creyentes habían abandonado a Pablo por el problema de la persecución también.
Pero muchos se habían alejado porque habían comenzado a adoptar doctrinas diabólicas, como dice el apóstol Pablo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hablar acerca de qué es lo que nosotros creemos y cómo lo creemos, es importante hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, eh, si alguien viene y nos pide información, que le demos información, una explicación de cosas como qué es lo que crees acerca de la palabra de Dios. Ahora, quiero recordarles esto. La palabra de Dios es ese documento que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. La fe del creyente, de los cristianos, no está basada en un libro, no está basada en una Biblia. Está basada en un evento, en el evento de la resurrección. Ahí está basada nuestra fe. Entonces, la Biblia nos enseña y nos guía a mostrarnos en dónde está basada nuestra fe, en el evento de la resurrección. Pero por eso es que es importante. Pero, por ejemplo, si alguien viniera y nos preguntara que le explicáramos, ¿verdad? Cosas como, ¿cómo puedes explicar acerca de la deidad de Dios? ¿O qué dirías, por ejemplo, de lo que dice la Biblia acerca de Jesús? Acerca del Espíritu Santo, acerca de los ángeles, acerca de Satanás, de sus demonios, del pecado. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la salvación? ¿Qué importancia tiene la iglesia? ¿Qué de los últimos días que vendrán? ¿Cómo nosotros explicaríamos eso si no lo tenemos firme? Hay un sinnúmero de teologías por ahí que tratan de mostrarnos que ellos tienen la razón, que ellos tienen lo correcto. Mire, cada religión tuvo su líder y cada líder de eso tuvo que dejar un libro para que la gente siguiera creyendo en ellos a través de ese libro que dejó. Pero ellos están muertos. En el caso del cristianismo, Dios nos dejó la Biblia también, pero nos enseña que nuestro líder está vivo y en gloria. Entonces, ¿cómo le explicamos a la gente todos estos aspectos? Usted sabía que hay una teología arminiana, hay una teología del pacto, hay una teología de la dispensación, hay teología liberal, hay teología bautista, católica, de sinnúmero de teologías que hay por ahí. Pero yo considero que solamente hay una enseñanza bíblica, una doctrina bíblica, y es lo que dice la Escritura. Por lo tanto, todo esto es importante. No sé, a través de los años yo he tenido que ir reajustando muchas cosas en mi vida, pero yo le pregunto, ¿eres tan dogmático así de que si alguien te mostrara que estás equivocado en la forma que crees, estarías dispuesto a cambiar? Y yo he cambiado muchas cosas en mi forma de acercarme a la palabra de Dios y la teología y todo eso. Entonces, la pregunta clave aquí, ¿amas la palabra de Dios? ¿Estás pasando tiempo en la palabra de Dios? ¿Te estás metiendo? No, que no usemos la palabra de Dios solamente como un entendimiento devocional solamente, que tengamos este concepto, solamente un concepto devocional de la palabra. Yo creo que es importante sumergirnos en ella, en la palabra de Dios, para defenderla, para guardarla, para compartirla. Y lo dejo con este pensamiento. Yo espero que esto les ayude a ustedes, como me está ayudando a mí. Pero la palabra de Dios se nos ha dado, se nos ha dejado a nosotros, se nos ha encargado a nosotros, no para que la reverenciemos, no para que le guardemos reverencia, sino para que la vivamos y la compartamos con aquellos que la necesitan. Porque la cultura de este mundo está sustrayendo del vientre de las iglesias a los jóvenes, a adultos, a los papás. Los está sustrayendo desde el vientre de la iglesia. La cultura, guiada y fomentada por el poder del diablo, por Satanás, está dañando las iglesias. Entonces, esta palabra que Dios nos ha dado no es para que la reverenciemos,
Dios no quiere que reverencies su palabra. Dios quiere que la vivas, que la practiques y que la compartas con aquellos que la necesitan. Ese es el poder de la palabra. Dios les bendiga y gracias por escucharnos en este día. Amén.